Entonces, vamos a mirar. ¿Ustedes están viendo mi pantalla? No, todavía. No, profe. No, todavía. Ahora sí. Entonces, vamos a empezar a ver algunas generalidades del aparato digestivo. De todas las estructuras que componen el aparato digestivo, están relacionadas con las etapas del proceso digestivo. Es decir, las etapas comprenden la aprehensión, la insalivación, la masticación, la deglución, la digestión, la absorción y la gestión. Es decir, estas 7 etapas del proceso digestivo están directamente relacionadas con los órganos que tienen esas funciones. Entonces, en el caso de la aprehensión, pues está la aprehensión la hacen los labios, los dientes y la lengua. Teniendo en cuenta cada una de las especies hay particularidades. Hay especies que aprenden con los dientes, otras aprenden con los labios y otras utilizan solamente la lengua. Va en dependencia de la especie. Con respecto a la insalivación, entonces está a cargo de las glándulas salivares en dependencia de la especie, del tipo de alimento que consume, si es un animal herbívoro, si es un animal carnívoro, si es un animal omnívoro. Entonces las funciones de las glándulas salivares pues van a tener, digamos que una función, una contribución diferente en cada una de las especies, pero pues son las glándulas salivares en general las que se van a encargar de ese proceso que es la insalivación. Con respecto a la masticación, entonces la masticación está a cargo de los músculos de la masticación o músculos masticatorios, ¿sí? Algunos de los cuales habíamos nosotros visto en el semestre pasado. Entonces, los músculos de la masticación, que son el macetero, el temporal, el músculo pterigoides, el músculo digástrico, que son los relacionados de la apertura o cierre de la cavidad bucal a expensas del movimiento de la articulación temporomandibular. Y los dientes, es decir, en la masticación, que hay unas especies que mastican más que otras, los dientes, pues es la función que tienen es la de la masticación. El otro proceso es la deglución, en el cual intervienen varias estructuras, entre las que se encuentran la faringe, la laringe, el esófago, y aquí también podemos incluir al paladar. De pronto acá faltó incluir el paladar también, el paladar blando principalmente, junto con sus músculos, facilitan este proceso de deglución, o sea que vamos a anotarlo aquí. Vamos a anotar acá el paladar, porque el otro también interviene, ambos paladares. Y coloquémoslo en el orden que es. Entonces la faringe y el paladar. Digamos que ese es el orden en que intervienen esos órganos, la forma como intervienen en el proceso de deglución. Faringe, paladar, laringe y esófago. La digestión, dependientemente de la especie de animal, hay especies que tienen digestión solamente gástrica y hay otros que tienen gastrointestinal. Pero en general, la generalidad es que la digestión se lleva a cabo en el estómago. Con respecto a la absorción, entonces tenemos al intestino delgado y a las glándulas accesorias del aparato digestivo, que además de las glándulas salivares, pues son el hígado y el páncreas. El hígado y el páncreas que intervienen en este proceso, que es el proceso de absorción. El proceso de absorción. Y con respecto a la digestión, entonces la gestión
está a cargo del intestino grueso, aunque el intestino grueso, además de la digestión, tiene otras funciones que ustedes van a ver en la parte fisiológica, en la parte bioquímica. Pero en general, pues está a cargo entonces la gestión del canal anal y de la porción del intestino grueso. Entonces, cada una de las estructuras que componen el aparato digestivo anatómicamente son responsables de que se realicen las diferentes etapas en el proceso digestivo. Entonces, nosotros vamos a empezar con la descripción de la porción rostral del aparato digestivo, que está conformada, digamos, por la cavidad bucal. Entonces, esta cavidad bucal se divide en dos partes. Entonces, hay una cavidad bucal que se denomina cavidad bucal propiamente dicha y una estructura de la cavidad bucal que se denomina vestíbulo bucal. Ese vestíbulo bucal es el espacio que ocupan los labios, tanto el labio inferior como el labio superior, la superficie labial de los dientes y la parte lateral de la cavidad bucal, que son los carrillos. Digamos que es la parte externa de la cavidad bucal, la parte lateral de la cavidad bucal, la que se le denomina vestíbulo. Vestíbulo significa entrada, para que lo tengamos siempre presente, entonces, entrada a la cavidad bucal. Ya la cavidad bucal propiamente dicha es donde está alojada la lengua, la superficie bucal de los dientes, la superficie lingual de los dientes se le denomina superficie lingual, y el paladar, que está compuesto por paladar duro y paladar blando. Entonces, esa es la cavidad bucal propiamente dicha. Con respecto a los límites, entonces la cavidad bucal, como todas las cavidades del cuerpo, tiene unos límites. El límite craneal son los labios superior e inferior. El límite caudal es una estructura que la vamos a ver más adelante, que se denomina istmo de las fauces. Istmo significa, el istmo es túnel o canal. Entonces eso es un canal que es el límite caudal de la cavidad bucal. Ya lo vamos a ver después en unas imágenes reales. La parte lateral el límite lateral de la cavidad bucal son los carrillos, que están representados por una base anatómica que está formada por un músculo que se llama músculo buccinador. Entonces se denominan carrillos. Y el límite dorsal es el paladar duro y el paladar blando. El límite ventral es el espacio intermandibular, es decir, entre el espacio que hay entre las dos ramas, las dos ramas de las ramas horizontales o los cuerpos de la mandíbula. Entonces, ese espacio está ocupado por unos músculos. Esos músculos, algunos de ellos intervienen también en la aprehensión y en la deglución. Y el espacio se llama espacio intermandibular. Entonces, acá tenemos nosotros una imagen real. ¿Ustedes la están observando? Sí, señor. Sí, Vale. Yo la voy a agrandar un tantito más. Es una imagen real, es un corte sagital de la cabeza de un caballo en posición anatómica de referencia, donde vamos a mirar los límites de la cavidad bucal. Entonces, el límite rostral es el labio superior y el labio inferior. Recuerden que este labio superior pues presenta particularidades en las especies en relación con la relación que existe entre el labio superior y la nariz. En la mayoría de las especies hay un plano nasal que difiere al que tiene el caballo, que el caballo tiene, digamos, que un labio de forma libre, que le garantiza pues una mayor movilidad de la parte labial. Entonces los labios, que son el límite craneal, el límite dorsal está representado por esta estructura que está aquí en la parte ventral de la cavidad nasal y la parte dorsal de la pared de la bucal, que es el paladar. Entonces la base ósea del paladar, aquí tenemos la base ósea del paladar duro y aquí está el paladar blando, que en el caso de esta especie es bastante largo, el paladar blando. El límite ventral es el espacio intermandibular ocupado por estos músculos que en realidad vienen a ser músculos extrínsecos de la lengua, es decir, no de los que hacen parte de la lengua, sino los que relacionan a la lengua con algunos de los huesos que se ocupan de aquí de los huesos de la cara.
El límite caudal es el istmo de las fauces, es un espacio que hay entre un pliegue que se llama el pliegue palatogloso, un pliegue que une a la lengua con el paladar blando, y otro que se llama palato faríngeo, que es uno que relaciona a la faringe con, con el paladar, a la faringe con el paladar. Posteriormente lo vamos a ver un poco más amplio para que ustedes tengan claridad de esta estructura tan importante que es el istmo de las fauces, que es digamos que el límite caudal de la cavidad bucal. Entonces, el límite lateral, que aquí no está representado, es el músculo buccinador. Entonces, los labios que representan el límite anterior o el límite craneal, rostral, de la cavidad bucal son dos, el labio superior y el labio inferior. Entonces, como yo les decía, en algunas especies, la relación del labio superior con los hollares nos va a dar una estructura que se llama el plano nasolabial, que en alguna especie está digamos, seccionado, cortado por una estructura, un rafe medio que se denomina filtro. Caso de los carnívoros y en el caso de los ovinos, caprinos. Y en el labio inferior, que en algunas especies van a presentar papilas. El labio principalmente es piel, músculos y hay ausencia de hipodermis. Eso ya lo habíamos visto cuando vimos la piel, que las aperturas naturales del cuerpo no tienen tejido subcutáneo. Con respecto a la cubierta, entonces los labios en el interior están recubiertos por una membrana mucosa que en algunas especies es más pigmentada que en otras, va en dependencia de la especie y también en dependencia de la raza. Hay algunas razas o especies que presentan una mucosa de colores muy diferentes al rosa pálido, que es el más común. Se unen lateralmente para formar las comisuras labiales, que digamos son como la particularidad que presentan también los labios. Es decir, hay comisuras labiales mucho más amplias que le van a permitir al animal realizar movimientos de la cavidad bucal más amplios para poder desgarrar y digamos que para poder masticar también el alimento. Con respecto a la inervación, entonces los labios están inervados por dos de los pares craneales, el quinto que es el nervio trigémino y el séptimo que es el nervio facial. Recuerden que el trigémino lo que va a garantizar es la parte sensitiva y el facial la parte motora, motor de la musculatura mímica y sensitivo de esa misma musculatura. Entonces, en el caso de los labios, entonces tenemos que la parte sensitiva está a cargo del nervio trigémino, las ramas del trigémino, y la parte motora a cargo del nervio facial. Con respecto a la irrigación, entonces tenemos ramas de la arteria facial que se van a encargar de la inervación de los labios, pues está claro que la rama labial superior y la rama labial inferior. Con respecto a las particularidades, entonces tenemos que la particularidad más marcada, además del plano nasolabial o de la forma del labio superior y su relación con la nariz, es también la comisura labial. Entonces, la comisura labial en caninos y porcinos llega hasta el cuarto molar. Hasta el cuarto molar. Quiere decir que la apertura de la cavidad bucal es muy amplia, que le va a permitir primero una selección, una masticación, una aprehensión mucho más amplia que la que tienen los herbívoros. En el caso de los rumiantes se encuentra rostral a los molares, es decir, en la cara, muy corta, y rostral a los molares en el equino, que todavía es muy corta. Entonces, recuerden que cuando nosotros en anatomía hablamos de corto, de largo, es con respecto o de gran tamaño o de menor tamaño, es con respecto al tamaño de la cabeza del animal o al tamaño de la estructura, con relación al tamaño de la estructura.
Aquí tenemos una imagen real, ¿la están observando? Sí, profe. Vale, entonces un perro. Entonces acá nosotros tenemos que hay una comisura labial con una apertura muy amplia, se encuentra casi a nivel de los molares, y aquí vemos nosotros la dentadura con entonces el labio superior, y en el labio inferior presenta papilas. Estas papilas pues se llaman papilas labiales. Ellas facilitan la aprehensión y también facilitan pues la deglución. Se llaman papilas labiales. Esta especie presenta entonces un plano nasal, un plano nasolabial, que está separado por un rafe medio, una línea media que se denomina filtro. Filtro, una particularidad también para los carnívoros. Con respecto a los bovinos, entonces nosotros acá tenemos el plano nasolabial, que también se denomina morro, y tenemos unas papilas que no solamente se encuentran en los labios, sino en la región buccinatoria, en el interior de la mucosa de la cavidad bucal, en la región buccinatoria. Las papilas son de tipo cónico, son papilas cónicas que se denominan papilas bucales. Papilas bucales. Son de carácter mecánico, solamente existen en ese lugar, existen en los rumiantes, están relacionados con la rumia, con la función de la rumia. Entonces los carrillos, que son el límite, perdón, el límite lateral de la cavidad de la cavidad bucal, tienen una base anatómica que son el músculo buccinador en su parte bucal. Recuerden que este músculo, además de tener una porción bucal, tiene una porción, ¿cómo llama la otra porción del músculo? Llama la porción bucal, que es la porción que nosotros observamos, y una que está cubierta por el músculo macetero, que se llama la porción, ¿cómo se llama la porción? ¿Qué me ayuda? ¿La porción qué? Está el músculo macetero, el músculo buccinador, la porción bucal y la porción. ¿Alguien se recuerda? No. Vale. Entonces ahí, esta la tenemos pendiente. La tenemos pendiente. La inervación. Entonces está a cargo del nervio buccinador, que es una rama del nervio infraorbitario, que es una rama del nervio trigémino. Con respecto a las ramas bucal dorsal y bucal ventral del nervio facial. Entonces existe exactamente lo mismo que nosotros habíamos hablado con los labios. En la parte superior, el nervio infraorbitario, en la parte superior, entonces va a garantizar el nervio, la parte sensitiva, y el facial, la parte motor de la región buccinatoria. Con respecto a las arterias, entonces las arterias o la irrigación está a cargo de las ramas de la arteria facial. Entonces las ramas de la arteria facial, las ramas bucal dorsal y bucal ventral de la arteria facial son las que van a garantizar la irrigación de la región buccinatoria, de la región de los carrillos. Particularidad, entonces tenemos las papilas bucales, que son de forma cónica, que están presentes solamente en rumiantes, en la cara medial de los carrillos, relacionada con los recesos linguales y la encía o las encías. Profe, Dime. en lo de la estructura anatómica es que acá también se nombra el músculo macetero, ¿no? Sí, a ver, no, el macetero, a lo que yo me refiero es lo siguiente. Es decir, toda esta parte lateral que nosotros tenemos acá, que no lo habíamos visto allá en el es el límite lateral de la cavidad bucal. Este músculo que está aquí relacionado con el cigomático y el depresor del labio inferior y el elevador nasolabial, este músculo que se observa aquí en la parte lateral es el músculo buccinador. Digamos que ese es el carrillo del animal, la parte lateral.
Este músculo buccinador presenta esta porción que llama la porción bucal y una que está cubierta por el macetero, que no la vemos acá en el interior, que se llama porción molar. Porción molar. ¿Sí? De la porción molar y la porción bucal, pero la porción molar está cubierta por el macetero. Es decir, se encuentra cubierta por el macetero. ¿Eso lo entendieron? Sí, profe. Vale, ¿hay alguna otra pregunta? Recuerden que ustedes me pueden interrumpir sin ningún inconveniente para poder yo retomar el tema. Es decir, si ustedes me interrumpen, después entonces me queda mucho más fácil a mí interactuar que cuando lo estoy haciendo solo. El paladar duro, que es el límite dorsal de la cavidad, tiene una base ósea conformada por 3 huesos. Los huesos que conforman el paladar son el incisivo, el palatino y el maxilar. Entonces, el incisivo, palatino y maxilar, esos son los que van a presentar los alvéolos donde se van a alojar los dientes. Entonces, los accidentes óseos que representan al paladar son los procesos palatinos de los huesos del hueso incisivo y del maxilar y la lámina horizontal del hueso palatino. La mucosa presenta epitelio plano estratificado. Epitelio estratificado plano. Creo que se dice plano estratificado. ¿Qué me dicen ustedes? Ustedes que están viendo epitelio plano estratificado, que están viendo histología. No han empezado a ver histología todavía, ¿no? Ah, pero ustedes ya saben qué es el epitelio, ¿no? ¿Sí saben qué es el epitelio? Tejido epitelial, ¿no han visto, no? Aló, Creo aló. que es epitelio plano estratificado. Vale, entonces, epitelio plano estratificado es el que está conformando la mucosa de este paladar. Ese paladar presenta unas crestas que están unidas en la línea media por medio de un rafe que llama el rafe del paladar. La primera cresta del paladar presenta una prominencia, un abultamiento que se denomina papila incisiva. Al lado y lado de esa papila incisiva se presentan unos conductos o unos orificios. Esos orificios son los orificios de los conductos incisivos que comunican a la cavidad nasal con la cavidad bucal. La inervación del paladar está a cargo de un nervio que se llama nervio palatino mayor, el nervio nasopalatino, ambas ramas del nervio maxilar, que son ramas del nervio trigémino. Y también están inervados por el paladar por el nervio glosofaríngeo. Entonces, la parte motora y la parte sensitiva. Y la parte motora aquí la va a garantizar el nervio glosofaríngeo y la parte sensitiva por el nervio trigémino. Con respecto a la irrigación, entonces, son ramas de la arteria maxilar. La mayoría de las estructuras que van a inervar, digamos, a las estructuras de la cavidad bucal provienen de una misma arteria, que es la arteria carótida externa. Esa carótida externa tiene una rama que se llama la arteria maxilar, y de la arteria maxilar van a derivar todas las ramas que se van a encargar de la irrigación de la cavidad bucal. Pero en el caso del paladar, pues las arterias palatina mayor y palatolabial, que son ramas de la arteria maxilar. Entonces, particularidades: el número de crestas del paladar. Hay especies que tienen mayor cantidad de crestas. En rumiantes, la primera cresta del paladar está representada por una estructura que se denomina almohadilla dentaria o pulpi. ¿Por qué razón? Porque no existen alvéolos para incisivos superiores. Entonces, como no existen alvéolos para incisivos superiores, en su lugar va a haber una almohadilla que se denomina almohadilla dentaria, que también se le dice pulpi. Otra particularidad es la presencia de papilas cónicas en las crestas palatinas de los rumiantes, que están ubicadas en dirección caudal. Dirección caudal. Miremos las imágenes. Acá en las imágenes, esto es un equino. La primera cresta donde está la papila incisiva no alcanzó a quedar en la fotografía. Estas son las crestas.
del paladar, y en la línea media están separadas por medio de un rafe, que es el rafe del paladar. Entonces acá está el paladar duro y aquí está el paladar blando. Entonces recordemos que la porción ósea, entonces los procesos palatinos del hueso incisivo, los procesos palatinos del hueso maxilar y la lámina horizontal del hueso palatino, que en esta especie es muy poco desarrollada, está ubicada más o menos por acá. Esto para que cuando ustedes tengan oportunidad, es decir, para que tengan presente que son estructuras que ustedes ya han visto para que las plasmen en el escenario problema lo que ya sé, o sea, lo que sé. ¿Se acuerdan que hay una lista que hay que hacer de lo que ya sé? Entonces, esto es lo que usted ya sabe. Es decir, los conocimientos previos que tiene con respecto a la cavidad bucal y a todos los demás componentes, para que lo tengan en cuenta esto para el desarrollo de los pasos de la ODT. Y esto que nosotros tenemos acá, que es el paladar blando. Entonces, en estas imágenes, ¿ustedes están viendo las imágenes? Sí. Sí, profe. Vale, entonces acá en este lugar tenemos nosotros unas papilas labiales y papilas bucales que son características de los rumiantes. En la primera cresta del paladar no hay alvéolos paraincisivos. En su lugar está esta prominencia que se llama almohadilla dentaria o pulvi. Y en el centro presenta este abultamiento o esta estructura que se denomina papila incisiva. Papila incisiva existe en todas las especies. Al lado y lado presenta unos orificios que son los orificios de los conductos incisivos que comunican a la cavidad bucal con la cavidad nasal. Y una característica para los rumiantes es que las crestas del paladar presentan unas papilas de forma cónica, que son las papilas de la cresta del paladar, para facilitar la deglución. Estas papilas son de carácter mecánico. El paladar blando, una imagen del paladar blando. Acá tenemos otra imagen, vamos a agrandarla un tantico para que ustedes las vean mejor. Oh, déjenme ahí. Acá tenemos un esquema tomado de la CONIC, donde nosotros tenemos la primera cresta del paladar con la papila incisiva. Fíjate que acá hay mucho menos crestas del paladar y la línea media del rafe medio. Tenemos el vestíbulo bucal, que es lo que está aquí por fuera, y la cavidad bucal propiamente dicha. Paladar duro y paladar blando. En esta imagen, nosotros tenemos acá, antes tenemos la almohadilla dentaria o pulvin y la papila incisiva, los dos orificios de los conductos incisivos. Y aquí tenemos otra imagen, vamos a mermarle el espacio. Entonces, una imagen real de un perro. Vamos a agrandarle un tantito para que usted la vea mejor. Aquí te molesta el ladito. No quiere quitar. Démosla ya. Entonces, aquí en esta imagen lateral, un corte sagittal, entonces tengo la cavidad bucal propiamente dicha. Lo que no estoy viendo acá de la cavidad bucal se denomina vestíbulo. Y la parte lateral, que no se está observando acá. Las crestas del paladar, los dientes, entonces los incisivos, los caninos, los premolares, 1, 2, 3 y 4, y los molares, que son 2. Los superiores, los inferiores no se alcanzan a observar en esta imagen. El paladar duro, paladar blando, que aquí es muy corto, la lengua, el frenillo sublingual, y la carúncula sublingual, ya después de ella hablaremos, de la carúncula sublingual, es el sitio donde desembocan los conductos de algunos conductos de las glándulas.
paladar blando, y acá la tonsila palatina. Entonces en el paladar hay una bolsa donde se aloja la tonsila palatina, o la amígdala, las amígdalas. Ya la hemos visto también. La vimos el semestre pasado cuando vimos el sistema inmune. Entonces acá tenemos, espera, arreglamos esto. Vale, dejémoslo ahí después, digamos. Entonces, estructura paladar blando. Entonces, el paladar blando, esa es la estructura que separa a la nasofaringe de la orofaringe. Entonces, la nasofaringe, que está ubicada en la parte dorsal a la orofaringe, están separadas por el paladar blando. El paladar blando de algunas especies, no en todas, en su interior presenta la amígdala o tonsila palatina. Entonces, está ubicada en los pilares anteriores y posteriores de la lengua, es decir, en la base de la lengua, y está representado por los músculos, por dos músculos, el músculo palatino y el músculo, perdón, tres músculos, músculo palatino y los músculos tensor y elevador del velo del paladar. Entonces, estos son músculos que van a intervenir en la deglución. Es decir, ellos tensan el paladar hacia la parte caudal, elevan el paladar y facilitan el paso de la ingesta. ¿Quién los inerva? El nervio, el glosofaringio. Inervación, entonces, nervio mandibular, ramas del quinto par craneal, y los nervios glosofaringio y vago. Entonces, la deglución también va a intervenir el nervio vago. La irrigación, entonces arteria palatina mayor, palato labial, que es impar en el caso de los equinos, y que son ramas de la arteria maxilar. Esto es igual para el paladar duro que para el paladar blando. Particularidades, la longitud. Entonces es corto en rumiantes, en porcinos es demasiado corto y presenta, igual que en los humanos, unos pliegues, dos pliegues palatofaringeo, y en el centro presentan la úvula. Entonces es la única especie que presenta úvula, una particularidad. La única especie que presenta úvula en el paladar blando. Es decir, ahí hay otra particularidad, otra característica anatómica que es similar para las dos especies. Con respecto a los dientes, entonces los dientes tenemos que están formados por tres partes. Entonces hay una corona, un cuello y una raíz. La corona es la parte que está expuesta del diente. El cuello es la parte media y la raíz es lo que está empotrado dentro de los alvéolos, de los incisivos, del maxilar y de la mandíbula. De las raíces de los Profe, esos alvéolos. Cuéntame. qué pena. ¿Y qué función cumple la úvula? La úvula es un dispositivo que es un mecanismo de defensa que está relacionado con la deglución. Digamos que facilita que la deglución sea mucho más, digamos, hace que la deglución sea un poco más lenta, ¿sí? Para evitar el paso de elementos extraños hacia el interior del esófago. Solamente existe en humanos y en cerdos. En cerdos existe, pero es muy poco desarrollado. No es igual que la nuestra. No es tan desarrollada como la nuestra. Las demás especies no tienen úvula. ¿Hay alguna otra pregunta antes de continuar? Gracias, profe. Vale. Entonces les comentaba que los dientes presentan una parte que está expuesta, que es la corona, una parte media y una que está dentro de los alvéolos del hueso incisivo maxilar y mandibular, que es la raíz. Entonces los dientes, por su función y estructura y ubicación, se dividen en 4 tipos de dientes: los incisivos, los caninos, los premolares y los molares. Es decir, las muelas en general se denominan premolares y molares. De acuerdo a la estructura y al desarrollo de los dientes se clasifican en 2 tipos de dientes: los dientes braquiodontos y los dientes ipsodontos. Entonces es importante tener en cuenta que hay especies que tienen una dentadura, la dentadura de las especies
siempre la vamos a tener distribuida en unos dientes que son dientes temporales o dientes deciduos, mal llamados dientes de leche. O sea, los dientes no son de leche, los dientes son de dentina, digamos que se le llama de leche porque pues, son los que el animal utiliza en el periodo de lactancia. Pero el nombre correcto de esos dientes es los dientes deciduos o dientes temporales. Y está la dentadura permanente, que ya es la definitiva que tiene cada una de las especies. Entonces, hay especies que tienen una dentadura permanente similar a la temporal. Es decir, en ese caso, cuando son de un mismo tipo, entonces se habla de braquiodontos o ixodontos. No hace falta que ustedes revisen bien estos dos términos para que reconozcan qué es un término, qué es un diente braquiodonto y qué es un diente ixodonto. Vale. Con respecto a la superficie, dígame. No sé si esté bien. Es que me dio curiosidad a ver si a los animales también les salen las llamadas cordales. En los animales no hay cordales. En los animales no hay cordales. En animales lo que serían las cordales serían los molares, y el animal nace con ellos. El animal, dientes, digamos que la erupción, ahora lo vamos a ver nosotros en la tabla dentaria. En la evolución el animal nace ya con los premolares. Los molares, que son los que se llamarían, los que nosotros llamamos vulgarmente o también en el lenguaje coloquial, lo llamamos los cordales. El animal también los presenta, pero no se llaman cordales, se llaman molares. Molares. O sea, los molares son lo que nosotros llamamos en humanos los molares. El animal nace con premolares. En el nacimiento, en los dientes deciduos, hay premolares. Molares no hay. Él no nace con muelas. Las muelas se desarrollan mucho después del nacimiento, en las especies de una manera diferente. Ahora lo vemos más adelante. ¿Preguntas? Vale. Entonces, de acuerdo a esto, entonces las superficies de los dientes, entonces la superficie oclusal o masticatoria es la superficie que se encuentra en la parte superior del diente, es la que el animal utiliza en la masticación. Esa es la que se desgasta, pues principalmente pues, la de los incisivos, el desgaste. Esa superficie, el cambio que tiene la forma de esa superficie oclusal o masticatoria es uno de los parámetros, no es el único, que se tiene en cuenta para determinar la edad por los dientes. La otra superficie que está empotrada dentro de los alvéolos de los huesos incisivo, maxilar y mandíbula se le denomina apical o superficie alveolar. Y está la superficie labial o buccinatoria, que es la de la superficie, digamos, del vestibular del diente. La lingual, está claro que es la que está dentro de la cavidad bucal y está representada por la lengua. La mesial, que es la superficie que hay entre diente y diente, o superficie interdentaria, y el diastema, que es el espacio que hay entre los diferentes dientes en los bordes interalveolares, es decir, entre los incisivos y los caninos, y entre los caninos y los premolares. Ahí hay unos espacios, que es el sitio por donde nosotros introducimos los dedos o la mano para hacer observaciones de la cavidad bucal, es decir, para sacar la lengua. Si nosotros lo hacemos en un lugar equivocado, pues nos vamos a ganar un mordisco. Entonces, con respecto a los dientes, entonces la sustancia fundamental del diente se le denomina dentina. Contiene
del 70 al 80% de sales minerales, principalmente fosfato de calcio, igual que los dientes, es decir, es un poco más denso que los dientes y además tiene más sustancia mineral que, perdón, que el hueso. Es decir, los dientes son más densos que un hueso, los dientes no son huesos. En la corona, la dentina está cubierta por una estructura que se denomina esmalte, la corona. Ese esmalte presenta el 98% de sales minerales y representa el tejido más denso que tiene el organismo, el esmalte. Entonces, la conjunción entre dentina y esmalte, digamos que el esmalte es el protector, la sustancia protectora, son las estructuras más densas del organismo. Es lo que se llama el marfil. Marfil. Es la estructura más densa que tiene el cuerpo. 98% de sales minerales. La raíz del diente está cubierta por una estructura que se llama cemento, que es muy similar al hueso y solamente tiene del 60 al 70% de sales minerales, igual que el hueso, muy parecida al hueso. En el interior del diente se presenta una cavidad que se denomina la cavidad dentaria, que se encuentra ocupada por la pulpa. Esa pulpa, ¿qué es lo que presenta? Los vasos sanguíneos, el tejido conectivo que participa en la gónfosis y los nervios. Los nervios. Acá tenemos imágenes reales de estas estructuras. Les tenemos desde la superficie oclusal o masticatoria. Aquí tenemos el infundíbulo en el interior revestido por cemento. La dentina, que es esta estructura blanca grande que ustedes ven acá, se denomina dentina. Y esa dentina cubierta por esmalte en la parte de la corona. Ya en la raíz, entonces tenemos esa dentina cubierta por cemento. La cavidad del diente que en el interior va a presentar la pulpa. Entonces, la pulpa por donde penetran los vasos sanguíneos y los nervios. Aquí tenemos las tres partes del diente, la corona, la raíz y la corona, el cuello y la raíz, que es lo que está empotrado dentro de los alvéolos. Cuando a un diente no se le nota aquí claramente el cuello, como pasa aquí en estos incisivos del equino y en los molares, se le denomina diente ipsodonto. El caballo, en el equino, tanto los dientes temporales como los dientes permanentes son ipsodontos. Acá tenemos nosotros un esquema, una imagen real con la pulpa, la dentina y recubierta de esmalte. Es un diente que está en erupción. Es decir, acá están los dientes ya erupcionados en esta imagen y este que va en camino de erupción. Este que va en camino de erupción en este esquema es un incisivo. Acá tenemos un ejemplo, cuando hay papilas bucales. Papilas bucales son de un rumiante, la encía, las papilas bucales de la región buccinatoria y la papila cigomática, con su orificio, el orificio de la papila cigomática. Esto no es tan fácil encontrarlo en otra imagen, entonces hace falta que lo tengamos presente para cuando lo vayamos a volver a nombrar. Cuando lo vamos a volver a nombrar. Aquí termina el conducto de la glándula parótida. Aquí desemboca el conducto de la glándula parótida. Es una glándula salivar. La encía, los premolares y los molares. Aquí son 3 y 3. Es la dentadura permanente de un rumiante, en este caso de un bovino joven, ternero joven. Acá tenemos nosotros el esmalte recubriendo a la dentina, pero aquí también tenemos ya cemento. Entonces, para que no.
Entonces, en este cemento, tenemos cemento, para que no vayamos a pensar que esto es patológico. Esto no son caries, esto es cemento. Esta es una imagen del desarrollo cronológico que tienen los rumiantes al nacimiento y hasta la etapa reproductiva. Entonces acá del nacimiento a la edad de año y medio. Entonces acá están todos los incisivos, deciduos o temporales. Acá están los deciduos y acá están los permanentes. Ya aquí hay un diente permanente, el extremo, dientes permanentes, ¿sí? Dientes permanentes y dientes deciduos. La inervación entonces está a cargo del nervio infraorbitario en el caso de la parte superior, ¿sí? De la arcada superior, la inervación de los dientes de la arcada superior, nervio maxilar, y los de la arcada inferior, nervio mandibular, del trigémino. Entonces, eso le va a dar la parte sensitiva, nervio trigémino, la inervación. La irrigación, la arteria maxilar, la arteria infraorbitaria, y en el caso de la parte inferior, la arteria alveolar mandibular. Esto para la parte superior y esto para la parte inferior. Cuéntame. Qué pena la pregunta, lo que pasa es que tenía, bueno, la curiosidad de saber si, digamos, solamente en el caballo y, digamos, también en los asnos, en los burros, crecen de forma permanente los dientes o si hay algún otro animal. Ya vamos para allá. Ya vamos para allá. Eso ya lo vamos a ver ahorita en los dientes. Otra pregunta. Eso lo vemos ahorita que veamos la fórmula. Cuéntame. Otra pregunta con respecto a las superficies dentales, al paladar, a todo lo que nosotros hemos visto hasta ahora. Yo, profe, la pregunta es cuando se quita el diente, digamos, a un humano, ¿el nervio alveolar mandibular es el que queda expuesto? Las ramas en el caso de la parte superior, lo que va a quedar expuesto es el nervio infraorbitario y en la parte inferior el nervio alveolar mandibular. Aquí lo importante entender es que la parte superior está inervada por el nervio maxilar y la parte inferior por el nervio mandibular. Pero ambas son ramas del nervio trigémino. Es decir, todos los dientes, todas las arcadas, las dos arcadas dentarias, tanto la superior como la inferior, están inervadas en su parte sensitiva por el nervio trigémino. Por el nervio trigémino. Por eso el dolor es el dolor de una extracción de una pieza dentaria o cuando se encuentra algún tipo de afección, pues es muy intenso. Muy intenso porque es quinto par craneal. Es el nervio más grueso de los nervios de los pares craneales. ¿Hay alguna otra pregunta? Gracias, profe. Con respecto a las arterias, ¿no hay pregunta? Bueno, entonces miremos esto que está acá. ¿Ustedes están viendo esa imagen? Sí. Profe, se quedó ahí en inervación y irrigación. Sí, porque tuvimos un problema, creo que, no sé si ustedes lo percibieron, a nosotros nos apagó la pantalla, ¿no fue? ¿Ustedes no lo percibieron, no? Ya se ve, Sí, profe. Hace un rato se apagó la pantalla, entonces creo que dejé de compartir. Ahí estoy compartiendo, ahí ustedes están viendo mi escritorio. Vemos la imagen del Se ve la imagen, caballo. profe. ¿Qué estaban observando? El escritorio, profe. Al escritorio. Entonces, acá en el escritorio tenemos, para que lo miremos, aquí hay una imagen que es tomada de la CISO, del texto de anatomía. Acá tenemos nosotros la arteria que se va a encargar de la irrigación de las estructuras de la cavidad bucal,
a las que estamos haciendo referencia, entonces, todas provienen de la arteria carótida. Entonces, recuerden ustedes que la arteria carótida ella se ramifica en tres, que son la arteria occipital, la arteria carótida interna, perdón, sí, carótida interna, y la carótida externa. Ella se continúa como carótida externa. Y de esa carótida externa se va a formar el tronco linguofacial, que es encargado de, digamos que de las estructuras más superficiales. Pero las superficies, las más interiores, se va a encargar la arteria maxilar. Y de esa arteria maxilar entonces se origina la arteria infraorbitaria, que es la encargada de la, digamos que de la irrigación de la parte de la arcada superior, en el caso de los dientes. En el caso de las inferiores, entonces el nervio mandibular, la rama, perdón, la arteria mandibular penetra el orificio mandibular y entra al canal alveolar mandibular, igual que el nervio. Ella, junto, la arteria va igual con el nervio y la vena. Entonces acá en el interior del canal alveolar mandibular están las raíces, la irrigación para las raíces de los dientes. Esa proviene de la arteria maxilar y la arteria se llama arteria alveolar mandibular. Arteria alveolar mandibular. Arteria alveolar mandibular. Y las ramas superficiales, que ya pues son la labial inferior, la labial superior, la nasal dorsal, la orbicular del ojo, todas esas, la arteria linguofacial, esas que nosotros algún día habíamos hablado. Entonces volvieron a ver mi escritorio, ¿cierto? Sí, señor. Sí, Acá tenemos en esta gráfica, en esta tabla, tenemos las particularidades. Entonces, las particularidades de los dientes, primero es en la forma. Es decir, si son dientes braquiodontos o dientes sipsodontos. Pero también en la fórmula dentaria. Es decir, en las especies, la fórmula dentaria. Todas nuestras especies de animales domésticos, estos animales domésticos, los mamíferos domésticos, son animales de dentadura heterodonta. Heterodonta, no es homodonta. Es decir, los dientes son de diferente forma. Eso quiere decir que son una dentadura heterodonta. Cuando ellos tienen la misma forma, se llama que tienen dentadura homodonta. Entonces, estos son heterodontos, todas estas especies son heterodontas. Los incisivos son diferentes en forma a los caninos. Los caninos se diferencian en forma a los premolares y los premolares se diferencian en forma a los molares. ¿En qué radica la forma? En el desarrollo diferente de la corona. Las coronas de esos dientes son diferentes. Entonces, por ejemplo, si nosotros tomamos una corona, ahora lo vamos a ver en otras imágenes, tomamos una corona de un perro es diferente a la corona de un herbívoro. ¿Cómo es la corona de un perro? ¿Ustedes sí le han visto los dientes incisivos a un perro? ¿Redondeada? No, no son redondeadas, o sea, no las han visto. No conocen el perro. Que cuando ustedes tengan un perro o un gato, ¿sí? Ustedes están viendo esta sí. Cuando ustedes tengan la oportunidad de abrirle la boca a un perro o un gato, se van a dar cuenta de... Venga, ¿qué me invento yo? No, ahora las miramos. Ahora las miramos en otra imagen. Ahora las miramos en una imagen real. Vamos a mirarlo en una imagen real. A ver si vemos acá una para mostrarle. No la veo acá, no veo acá. Aquí tal vez.
tal vez. No, no se alcanzan a observar. No tengo el perro. No tengo un diente de un perro. No, me tocó dibujarse. Y no miramos. Hagamos el dibujo acá. De forma libre. No. Vamos a hacer lo siguiente. Atrás. ¿Se están viendo así? Sí, señor. Les voy a tratar de mostrar. Venga, miramos. Acá. Entonces es así. ¿Sí? Un diente es así. Un diente así. Va. Después viene aquí. ¿Sí? Después viene aquí. Viene aquí. Digamos que como me quedó, ¿sí vieron el dibujo? Sí, señor. Como me quedó sería un molar, ¿sí? Como me quedó sería un molar. Un poquito más angosto son los incisivos. Y presenta de esta forma. Mírenle los incisivos, verá que tiene 3 cúspides, se llama. Por eso son en forma de cúspides. Entonces son cúspides, la superficie oclusal del diente o la superficie masticatoria, que es esta y esta que está acá. Esta superficie es la superficie oclusal. Ella presenta estas cúspides que son muy, muy manifiestas en los incisivos. Entonces, en forma de cúspide. Entonces, todos los animales, como ustedes lo pueden ver en esa tabla, los mamíferos domésticos, ellos nacen con sus incisivos, ¿sí? Con sus incisivos. Hay especies que no nacen con caninos y de hecho no los tienen en toda su vida. Los rumiantes no tienen caninos y nacen con la serie completa de premolares, pero nacen sin molares, nacen sin muelas. En cada una de las especies hay un periodo que se denomina el periodo de erupción. Entonces, erupcionan los dientes definitivos y se pierden los dientes temporales. Entonces, ahí va a cambiar la fórmula dentaria, porque estos ya van a ser dientes permanentes. Entonces, las fórmulas dentarias, ¿cómo se expresan? Por 2 arcadas, una izquierda y una derecha. Este 2 que está acá significa izquierdo y derecho. La arcada izquierda y la arcada derecha. Es decir, se divide en 2 mitades, derecha e izquierda. Y se denominan de acuerdo a los nombres de los dientes. Entonces, incisivos, caninos, premolares y molares. Y los números que van acá son de la arcada superior y los de la arcada inferior. Entonces, los de la arcada superior y los de la arcada inferior. Entonces, fíjense ustedes que acá vamos a tener nosotros particularidad en la cantidad de números que tenemos en las fórmulas. Entonces, el total de dientes, ¿sí? La especie que tiene, digamos que la dentadura completa, en número, sería el porcino. Tiene en la arcada superior 3, en la inferior 3 incisivos, caninos 1 y 1, premolares 4 y 4 y molares 3 y 3. Como es de cada arcada, esto es un total de 22, pero como es multiplicado por 2, pues nos va a dar 44 dientes. ¿Cuántos tenemos los humanos? No saben, nunca los han contado. ¿Cuántos tenemos los humanos? 32. 32 permanentes. Entonces fíjense que tenemos 32, pero tenemos caninos. Y los rumiantes, ningún rumiante tiene caninos ni incisivos superiores. A inferiores son 4
y premolares 3 y 3, para un total de 32. Entonces, ningún rumiante tiene incisivos superiores ni caninos. La otra particularidad muy marcada es que en el caso de los equinos, el macho y la hembra. Entonces, en el caso del macho y la hembra, tenemos aquí para facilitar la elaboración de la tabla, no lo coloqué, esto es un macho. La hembra no tiene caninos. Los caninos en el macho erupcionan a los 5 años. Es decir, fíjate que él nace sin caninos y en el macho erupciona a los 5 años. Las hembras no los presentan. Entonces, la fórmula nos puede dar de 40 a 42 en dependencia de algunas veces también hay 3 o 4, entonces de 40 a 42. Pero si es hembra, pues va a dar 38. Si es una hembra, nos da 38. Preguntas con respecto a estas fórmulas. No hay que sabérselas de memoria, hay que sabérselas más de raciocinio. No es para aprendérselo de memoria, sino de correlacionar. De correlacionar, de hacer los ejercicios y correlacionar. ¿Hay alguna pregunta con respecto a la fórmula? No, profe. Vale. Entonces aquí tenemos 0, 0. Aquí es importante tener en cuenta que puede también ser 0 cuando es hembra. Y premolares son 3 o 4. No siempre hay 4. Algunas veces solamente hay 3. No existe el primer premolar. Por lo demás es exactamente como está ubicado acá en esta tabla. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta. ¿No hay? No, profe. A esta sí le decimos guardar o no guardar. A esta le decimos no guardar. Listo. Todo aquí. Entonces simplemente era para recordar.